Más caro. ¿Quién no le gustaría realmente tener la unción que tenía Elías? ¿Sí? Pero a veces queremos tener la unción que tenía Elías, pero no estamos dispuestos a pasar por el desierto que vivió Elías. Y me encontré con un texto, la palabra del Señor, por eso el mensaje se va a llamar, o se titula, Manantiales en nuestros desiertos. Decía que viene Teresa a tu lado, un manantial viene sobre tu vida, o se levanta o se ejecuta sobre tu vida. Amén. ¿Quién sabe lo que es un manantial? Hace un rato lo cantamos. Son muchas aguas. Un manantial. Estos días estaba viendo algo increíble, no sé si ustedes lo vieron por televisión, pero dice que allí en las cataratas del Iguazú les borró. Es impresionante la cantidad de agua, ¿cierto? Pero Dios promete y nos habla y nos va a ministrar en esta mañana que hay por lo menos 5 manantiales que Dios está preparando, está presto, está dispuesto a despertar en cada uno de nuestros corazones. En el libro de Génesis, por favor, en su capítulo número 36, verso 24, nos va a hablar del nombre de una persona que lo estuve buscando. Me reía solo, porque busqué qué significaba el nombre Hanás, porque es con H, no es con Ana, sino que es H-Ana. Dice que los hijos de Simeón fueron Aja y Aná. Aná, dice, es el que descubrió, escucha bien, es el que descubrió manantiales en el desierto cuando, dice, apacentaba los asnos de Simeón, su padre. Así que mira qué interesante texto que encontré en la palabra de Dios, donde hay un Aja que encontró nada más y nada menos que en medio de su desierto, en medio de la nada, dice que él fue el responsable y el encargado de encontrar manantiales en el desierto. Y a mí me gusta muchas veces comparar los textos bíblicos. Y algunos textos me llamó la atención porque dice y se refiere a manantiales como aguas termales. Qué interesante. Yo no sé si alguna vez usted visitó un lugar con aguas termales. Qué belleza, qué tranquilidad, qué paz. ¿Sí? Nuestro cuerpo se llena de esa salitre y podemos reposar y podemos descansar. Nosotros fuimos hace 2 años, un año ya, ¿no? Y cuando fuimos ahí a San Clemente de Tuyuela, en San Clemente, que nos invitó mi hijo Rodrigo, y yo no podía creerlo porque cuando me tiré al agua, en una de las piletas me levantaba solo. No como Pedro que caminaba sobre las aguas, pero no. Pero te tiraba hacia arriba. Dice que Hanás. Si vas a la de Cacheuta, que estás al aire libre. Amén. Entras al agua en medio de la montaña, estás al aire libre y el agua está calentita. Gloria a Dios. ¿Vamos a ir a dónde? ¿A Cauchita? Cacheuta está en Mendoza. Amén. Vamos a ir a Mendoza entonces. Gracias, hermano, por la recomendación. Amén. Pero escuche esto, por favor. Dice que la palabra de Dios nos enseña que Hanás fue el que encontró nada más ni nada menos. Dice que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Simeón, su padre. En el libro de Números, usted me acompaña, voy a desglosar esos 5 manantiales. Hoy estaba leyendo tempranito a la mañana, mi señora me dice, ¿por qué te levantas tan temprano? Y bueno, porque ya cierta edad uno comienza a levantarse más temprano. Pero me puse a leer y a meditar en la palabra que tenía que entregar en esta mañana. Y en el libro de Números, capítulo, si usted me acompaña, por favor, libro de Números, capítulo 23, del verso 19 al 23, nos va a hablar sobre 5 manantiales. 5 manantiales. Amén. Entonces, libro de Números, capítulo 23, verso 19, dice: Dios no es hombre, esta es una palabra
esta es una palabra que realmente, cuando usted mira el contexto, habla sobre Balaam y Balac. Balaam era un profeta, Balac le pide que profetice, que maldiga, ¿sí? Me gusta una porción porque dice que Balac le dice a Balaam: vení, descendé a mi casa, ¿no? Y dice: espera que voy a escuchar palabra de Dios, espera que voy a consultar a Jehová. Consultó a Dios y Dios le dice: anda. Pero cuando Balaam sale para ir camino al territorio de Balac, dice que se le aparece, ¿se acuerda el asna que le comienza a hablar? Y digo: Señor, ¿qué? Me agarró el pingüinichín y digo: Señor, si primero le diste lugar para que vaya, y ahora se le presenta un ángel con la espada desenvainada, ¿no? Y se asusta más la asna que Balaam. Y yo digo: Señor, ¿cuál es esta verdad? Esto es verdad que no se lo cobro, ¿no? Digo: pero ¿por qué me querés hablar? Porque Dios quería que le llevara una palabra y que fuera obediente a la voz de Dios. Yo no quiero que vayas a ese lugar con palabra tuya, yo quiero que vayas con palabra mía. Yo soy el que te mando. No son tus sentimientos, no son tus anhelos, no son tus deseos, no son tus caprichos, sino que vas porque yo te mando. Y si yo te mando, quiero que aprendas a depender de mí. Que mi voz sea, o que tu boca sea mi boca. En pocas palabras lo que el Señor quería decirme. Entonces, Dios no es hombre, dice el libro del número 23, 19, y se expresa este cántico. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo va a ejecutar. 20 dice: he aquí, he recibido orden de bendecir. Se sigue conmigo, Dios está dispuesto a bendecir. Han soltado orden para bendecir mi vida, mi hogar y mi familia. Las promesas, hay casi 30.000, si no me recuerdo mal, promesas de parte de Dios que caen sobre nuestras vidas, y la orden de Dios es bendecir a su pueblo, bendecir a sus hijos. Mire si no es un motivo para darle gloria, honra y alabanza a Dios. Las bendiciones que me van a alcanzar a mí, las bendiciones que van a alcanzar mi matrimonio, las bendiciones que van a alcanzar a mis hijos, las bendiciones que van a alcanzar a mis nietos y a las generaciones que vengan hasta que Él venga a buscarnos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si usted le cree, denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Aleluya. 23-21 dice: no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey hay en él. Número 23-22, Dios nos ha sacado de Egipto y tiene fuerzas como de búfalo. Amén. Allí vamos, hasta allí, verso 24, me quedó uno, ¿no? Sí. Dice, este es el 24. Porque contra Jehová no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y Israel. Lo que ha dicho Dios se cumplirá. Lo que Dios dijo se va a cumplir. Yo quiero ministrar en esta mañana rapidito, para no irme de contexto, 5 manantiales que vamos a encontrar en estos pasajes bíblicos y que nos van a ayudar a que cuando nosotros estamos transitando en el desierto, ¿sí?, que esos manantiales se manifiesten en nuestro interior. Porque todos vamos a vivir alguna vez en nuestra vida un desierto, ¿no? Alguien dijo con voz risueña que estaba hablando con un líder y le preguntó cómo estaba, ¿no? ¿Cómo estaba? Y entonces le dijo: y pasando en el desierto. Y este pastor de muchos años le dijo: escuchame, dice, aflojar de estar en el desierto porque te vas a convertir en camello, ¿no? Y hay gente que pasa muchos años metida en los desiertos, y el desierto es un periodo de transición, es un lugar, decí conmigo, es un lugar de paso. Es un lugar donde Dios trata con nuestra vida. Es un lugar donde
muchas veces parece que en el desierto y si uno mira el desierto, va a comenzar a ver solamente arena, sequedad, va a comenzar a ver que no hay fruto, va a comenzar a ver que hay desolación, va a comenzar a ver que no hay nada alrededor. Ese es el desierto que hace frío tremendamente en la noche, pero también en el día es abrasador. Pero en ese desierto, yo quiero ministrarte de parte de Dios que hay 5 manantiales que Dios quiere hablarnos a nuestro corazón. El primer manantial se halla en el capítulo 20, en el capítulo de Números, capítulo 23, verso 19. El primer manantial que vamos a encontrar en el proceso de nuestro desierto es la fidelidad de Dios. Decí conmigo, fidelidad. Fidelidad. Dios es inmutable, Dios no cambia. Yo puedo a veces cambiar por mi estado de ánimo. A veces puedo estar mejor, a veces puedo estar peor. A veces puedo estar con una sonrisa de boca a boca y hay veces que estoy preocupado. A veces que tengo la cabeza en un lugar y hay veces que estoy disperso. Pero la palabra de Dios me habla que Dios no cambia, es inmutable, no cambia. Que sus promesas son en Él sí y en Él amén. Y en medio de nuestro desierto y en medio de nuestro proceso, nosotros debemos afirmarnos en las verdades de parte de Dios. Afirmarnos en lo que Dios ha hablado, afirmarnos en lo que Dios ha dicho, porque nosotros tenemos que entender que Dios es fiel. Aunque yo me mantenga infiel, Dios siempre va a ser fiel a su palabra. Amén. Entonces, mire lo que dice en el capítulo 23, verso 19. Dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y no hará. Habló y no lo va a ejecutar. Si Dios habló algo sobre tu vida, todavía tenés duda de que Dios lo va a hacer. Ay, pero es tan grande lo que Dios me prometió. Es tan difícil la economía de este país. ¡Qué difícil! Dios podrá hacer algo. Y en esta mañana Dios nos dice, en medio de tu transitar, en medio de tu desierto, en medio de tu caminar, en medio de tu proceso, hay un manantial en el cual debes sumergirte, que es el manantial de la fidelidad de Dios. Reconocer que Dios es inmutable. Porque si hay algo que el enemigo muchas veces viene sobre nuestros oídos, es que tenemos un Dios que no se acuerda, un Dios que no resiste las promesas. Pero yo en esta mañana vengo a decirte de parte del Señor que el primer manantial es la fidelidad de parte del Señor, que Dios no cambia, es inmutable, es parte de su esencia. ¿Sabía que la esencia de Dios es amor? Porque la Biblia dice que Dios, ¿qué es? Amor. Entonces, en Dios no hay odio, en Dios no hay reprensión, en Dios no hay dolor, no hay culpa. Cierto que cuando pasas por procesos en tu vida, lo primero que te preguntas es, ¿qué estoy haciendo mal? Yo no sé si a vos te pasa. Pero cuando estoy viviendo procesos o desiertos en mi vida, lo primero que hago es mirarme en el espejo y decir, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy viviendo esto? Porque me olvido del manantial de lo que significa la fidelidad de parte del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor, nos habla porque es parte de su esencia, de su naturaleza divina. El Señor lo que promete, lo cumple. Decirle que tenés a tu lado, odiarlo despacito, no sea cosa que lo mandes a la mitad, pero decirle, lo que Dios promete, lo cumple. Poner onda, lo que Dios promete, cumple. Lo que Dios promete, cumple. Vos sabés que nuestras actitudes marcan nuestra acción y nuestra fe. ¿Sí o no? Nuestra actitud determina nuestra fe.
si yo le digo a mi hermano, Carlito, yo no cumplir su promesa. Soy de depresión, ¿no? Él me va a decir, ¿de qué promesa? De que no vaya al hospital. Pero yo digo, Carlito, el Señor promete que va a cumplir su promesa. Soy agarrado así. No, chiste. ¿Sí o no? Decirle a tu hermano con fe, Dios va a cumplir lo que te prometió. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios va a cumplir lo que Él te prometió, porque el primer manantial es la fidelidad de parte del Señor. Amén. En medio de tu desierto, Dios te dice, allí en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Pero qué es Dios? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. Dios es fiel y Dios te saca de tu necesidad. Amén. Primero entonces, allí nos habla el Salmo 138, 2 y nos dice lo siguiente. Mira, me encantó este texto. Me postraré hacia su santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tus nombres y tus palabras sobre todas las cosas. Siempre cantamos, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como bendito Dios, grande es tu fidelidad. Qué interesante, porque eso lo cantamos, pero a veces cantamos de la boca para afuera. Por eso estoy haciendo tanto hincapié que usted cante con el entendimiento, que usted sepa que la palabra que usted está transmitiendo, cuando usted está diciendo la fidelidad de Dios es grande, no tan solo la estoy pasando por mi mente, sino que la estoy pasando por mi boca y la estoy pasando por mi corazón, y le estoy diciendo a las autoridades y a las potestades, aquellos que ciertamente se levantan contra mí, que yo no tengo cualquier Dios, sino que mi Dios es fiel a sus promesas. Cuando dicen gloria a Dios y a su nombre, el mejor aplauso al Señor. ¡Aleluya! Segundo manantial, en el verso 20, dice: he aquí recibido orden de bendecir. ¡Aleluya! ¡Qué tremenda palabra! Dice: he aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podrá revocarla. El segundo manantial en medio de tu proceso, en medio de tu desierto, es el manantial de la gracia. La gracia. Ese regalo que ni vos ni yo merecemos. ¿Sí? La gracia. La gracia de parte de Dios, que un día me miró por mi pecador. La gracia de Dios que miró mi familia, que miró mi hogar, que miró mi vida. La gracia de parte de Dios como segunda alternativa, como segundo manantial en medio de tu proceso. Dice que he aquí he recibido orden de bendecir. He dado orden de bendecir. ¿No te has preguntado alguna vez en tu vida, quién soy yo para que Dios me bendiga? Y seguramente algunos teólogos dirán, y bueno, porque Juan 1:12 nos dice que ahora nosotros somos hijos. Sí, ok, somos hijos, pero Él ha soltado orden de bendecir mi vida, mi hogar y mi familia. Él ha dado orden de bendecirme.
La gracia de parte de Dios sobre cada uno de nosotros en medio de todo un proceso donde parece que en el desierto no encontraremos agua, no encontraremos reposo, no avanzaremos, las cosas parece que estuvieran todas vacías, pero Dios dice: en medio de ese lugar has hallado aguas, y esas aguas hablan aguas de gracia. Aguas de gracia. He aquí, dice, he recibido orden, gracia, regalo no merecido, recibí lo que no merecemos, pero Él ha dado orden de bendecirnos. En medio de tu desierto vas a hallar manantiales de gracia. Jeremías capítulo 3, verso 12. Jeremías capítulo 3, verso 12. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel. Palabra que viene sobre la nación. Dice Jehová: no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Y usted sabe cómo era el pueblo de Israel: tosudo, obstinado, idólatra. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros con un pueblo así? Como alguien dijo: ¿a qué viniste? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Somos un pueblo obstinado? ¿Sí o no? ¿Cuántos son rebeldes? No. Pero sí, nuestra naturaleza es así. ¿Sí o no? Pero Dios dice, mira lo que dice: Jehová no hará caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Estoy dispuesto a bendecirte. He soltado orden, porque la gracia de Dios y la misericordia de Dios es más grande que todas las cosas. Amén. Punto 3. Porque no podemos hablar de gracia si no hablamos de misericordia. Entonces, el tercer manantial es la misericordia de Dios. Hay una alabanza, una adoración que yo amo, que la canta Marcos: tu misericordia incomprensible, Señor, grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible. Así es la misericordia de Dios, incomprensible. En el verso allí 21 dice: no ha notado iniquidad. Escuchen, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto. Mire si no hay misericordia. Mire si no hay misericordia. Dice que no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová, su Dios, está con él, y júbilo de rey en él. ¡Wow! ¡Wow! Mira si viniera el Señor en esta mañana. Pues estamos en la iglesia, no estamos en la casa del Señor. Pero si un día nos agarran en el trabajo, nos agarran en un semáforo, nos agarran cuando el colectivo se nos siguió de largo, ¿no? ¿Cuántos hay santos acá? Sí, somos santos, ¿no? Somos santos. ¿Sí o no? Sí, la palabra dice que somos santos. Sí, en el proceso de santificación. Pero ¿qué pasaría cuando estamos en los planos naturales? Sin embargo, Dios dice: yo tengo misericordia. Yo tengo misericordia. Viste que algunas veces, yo no sé si alguna vez te pasó que en el nombre del Señor y en el amor del Señor quisiste arrebatarle la vida a alguien. ¿Alguna vez no le dijiste al Señor: o te lo llevas a este o yo te lo mando? ¿Sí o no? Una bolsa. ¿Sí o no? Gloria a Dios, pensé que yo era solo. Y cuando Dios ve esas cosas en mí, ve la misericordia, ve su amor en mi vida. Cuando yo necesitaría, yo quiero decirle que los peores chicos que tendría que haber recibido en mi vida fueron tan contundentes, porque yo no obedeciendo, quizás no haciendo la voluntad de Dios, y yo esperaba como ese niño que, viste, que se cubre todo
porque le van a pegar, porque yo necesitaba un castigo, porque había hecho las cosas mal. ¿Soy yo? Mi frecuencia modulada. Si quieres el cable y... No importa, yo hablo así también, ¿no? Porque me ha dado una cosa, ¿no? Para decirlo, ¿no? Y cuando, hermano, cuando yo necesitaba un chivo de parte de Dios, Dios puso en funcionamiento su misericordia. Y cuando Él puso en acción su misericordia sobre mi vida, fue peor que haberme pegado un chivo y haberme castigado, porque pude comprender el amor de Dios sobre mi vida. La misericordia de parte del Señor no tiene límite. Deuteronomio capítulo 7, verso 9 nos dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto. Tenemos un Dios que guarda el pacto. Dice: y da misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Escuchad, no tan solo mi generación, sino hasta 1000 generaciones. Así que la misericordia de Dios nos acompaña aún sobre 1000 generaciones para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por su misericordia tenemos acceso. Allí en el libro de Salmos, capítulo 5, verso 7, dice: mas yo por la abundancia de tu misericordia, por la abundancia de tu misericordia, entraré a tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Por tu misericordia. Por su misericordia estamos en este lugar. No merecíamos, yo no sé si usted lo merecía, pero yo no lo merecía. Fue su amor, fue su perdón, fue su misericordia que actuó sobre mi vida y hoy me permite estar delante de su presencia. No hubo méritos en usted, no hubo méritos en mí. No hay méritos. Su misericordia, como dice el salmista: mas yo por la abundancia de tu misericordia puedo estar en tu casa para adorarte y para exaltar tu nombre. Amén. La misericordia de Dios, decide al que tienes a tu lado: la misericordia de Dios te sigue, te sigue, te sigue. Amén. Dice la palabra de Dios en el Salmo 23:6: ciertamente viene la misericordia. Aleluya. Me seguirán. ¿Cuántos lo saben de este texto? Todos los días. A ver, si usted tiene su Biblia, vamos a pronunciarlo todos juntos. Amén. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Es su misericordia. Ese manantial que necesitamos en medio de nuestro proceso, en medio de nuestro desierto, en medio de ese lugar áspero, inhóspito. Recordar que la misericordia de Dios abunda sobre mi vida. Por la misericordia de Dios, dice que te sigue. Salmo 23:6, ciertamente viene la misericordia. Punto 4, este que nos gusta a todos nosotros. Punto 4. El cuarto manantial tiene que ver con el poder de Dios. En medio de tu desierto, en medio de tu crisis, en medio de tu proceso, hay un cuarto manantial que es el del poder de Dios. Muchos cuando salen de los procesos, muchos cuando
transitan el desierto, muchos cuando caminan periodos de desolación, de falta de luz, lo primero que hacen es quedarse, apartarse, aflojar. No tienen fuerzas, se quedaron sin fuerzas. Esto no es para mí, es mucho sacrificio. Una de las oraciones que yo recomiendo no hacer, pero que son necesarias hacer, que yo toda la mañana le digo al Señor es: Señor, a pesar de mí, trata conmigo. Trata conmigo. Señor, te doy permiso para que te... Y cuando le dijiste a Dios, le abriste la puerta y el Señor: ay, hijo mío, ¿querés que te procese? Sí, Señor, porque necesito ser transformado. Pero no quiero salir de ese proceso derrotado, destruido, cabizbajo, sino que quiero que suceda lo mismo que pasó con Jesús cuando salió del desierto. Dice la palabra de Dios en los evangelios que cuando Jesús salió del desierto, salió lleno del Espíritu Santo y lleno del poder de Dios. El cuarto manantial es entender que el proceso del desierto no es un lugar para quedarme, no es un lugar para ser enramada, no es un lugar, el proceso no es un lugar para estancarme, sino que el proceso es un trampolín para llevarme a un nuevo tiempo. El desierto es un proceso que Dios produce en mí para levantarme con poder. Si ustedes ven la historia de Jesús, ustedes podrán divisar y ver que Jesús, cuando salió del desierto, comenzó su ministerio a full, pleno, para la gloria del Señor. Y necesitamos entender esta verdad espiritual, que el desierto del poder se debe manifestar como un manantial en nuestro interior. Amén. El poder de Dios. En el verso 22 nos dice: Dios los ha sacado de Egipto y tiene fuerzas como de un búfalo. ¿Se acuerdan que hablamos sobre el búfalo? ¿Se acuerdan que como búfalo está pensando en eso? ¿Se acuerdan que dijimos que la particularidad del búfalo, cuando más fuerzas tiene, cuando más potencia tiene, es cuando se arrodilla? ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? Cuando se arrodilla, pone sus piernas, sus rodillas sobre la tierra, es cuando más potencia, más fuerza y fortaleza tiene el búfalo. Interesante. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hablar en esta mañana. Hay posiciones que debemos desarrollar en la presencia de Dios. El que está sentado en el trono es el Padre, pero también está el Hijo. Ellos terminaron su obra. Nosotros seguimos trabajando hasta que Él venga a buscarnos o nosotros nos vayamos primero. Pero también hay formas de postración en la presencia de Dios. Hay formas de cómo alcanzar y lograr el poder de Dios sobre nuestras vidas. Y una de ellas es arrodillarnos y postrarnos delante del Señor, reconociendo que yo no soy nada, sino que es su gracia sobre mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces el poder de Dios en cada desierto, en cada crisis, es una oportunidad. Decí conmigo, la crisis. Dale, ponele onda. La crisis es una oportunidad para ver milagros. ¿Cuántos quieren ver milagros? Aleluya, prepárense, porque en medio de esta crisis que está viviendo la República Argentina es un tiempo especial para la iglesia, es un tiempo de ver milagros para la gloria de su nombre. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Nosotros no vamos sentados ni confiamos en caballos, sino que nuestra confianza está en el Señor. En cada desierto, en el Salmo 29:11, nos dice ciertamente lo siguiente: Jehová dará, ¿qué cosa? ¿Qué dará? ¿Qué dará? Dale.
Dale. ¿Qué dará? Poder. ¡Wow! Dará poder, hermanos, ¿a quién? A los testigos de Jehová, a los mamones, a los curanderos, a los hechiceros. No, iglesia, Dios dará poder a su pueblo. Aleluya. Alguien que abrace esta palabra y la reciba en esta mañana. Alguien que la reciba, por favor. Alguien que abrace esta palabra y diga: Señor, yo soy parte de ese pueblo, y Señor, yo quiero demostrar tu poder. Yo no quiero demostrar el poder de Gustavo, yo quiero demostrar el poder del Rey de Reyes y Señor de Señores, para la gloria y la alabanza de su nombre. Alguien que diga amén, por favor. Aleluya. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo. ¿Con qué? Con paz. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Cuarto manantial. En medio de tu situación, de tu proceso, Dios te dice: no te dejo sola, sino que mando sobre tu vida el poder del Espíritu Santo. Allí estaban 120 en un aposento alto, temerosos. Pero el Señor había dado una orden y dijo: oren hasta que venga sobre ustedes. Y ellos no se crea que estaban cantando ¡oh, aleluya!, sino que la palabra describe, y algunos comentaristas dicen que ellos tenían temor, se habían ido al lugar alto. Se les había ido el maestro, ya no estaba más con ellos, pero ellos obedecieron a la voz y dijeron: quédense ahí, porque en ese lugar yo le voy a entregar algo diferente. Y la iglesia nueva testamentaria recibió el poder del Espíritu Santo. La iglesia está llamada a vivir en el poder de Dios, no en el temor de los hombres, en el poder del Espíritu Santo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni tribulación, ni prueba, ni hambre, ni desnudez, nada nos podrá del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La iglesia necesita el poder del Señor en este tiempo como nunca antes, que se manifieste este manantial sobre tu vida, sobre tu hogar y sobre tu familia. Quiero ver a una juventud en mi oración, una juventud, hermanos, no guachi guachi, no una generación, hermanos, que se copie del sistema del mundo, no una generación, hermanos, ciertamente que se doblegue ante las circunstancias, sino que el anhelo de mi corazón es mi oración. Señor, levanta una juventud llena de tu Espíritu Santo, una juventud que marque la diferencia, una juventud que esté dispuesta a pagar el precio. Yo soy parte de esa juventud, aunque me veía con demasiados años, pero yo quiero ser parte de esa juventud. Y punto 5, para ir terminando. El quinto manantial tiene que ver con la cobertura de parte de Dios. Cobertura. Decía que tienes a tu lado, el Señor te cubre. Yo le voy a contar algo que usted no se lo cuenta a nadie. ¿Cuándo fue que te conté, mami? Hace 2 noches atrás. Hace 2 noches atrás me fui a dormir. Pero me fui a dormir sin saber si iba a despertar el otro día. Así se lo digo. Empezó a trabajar sobre mi vida, ¿no? De que no iba a despertar, que si me dormía no iba a despertar el otro día, y estuve así, velando. O sea, por un lado, no sé cómo explicar, por un lado oraba, por otro lado dormía, y por otro lado sentía esto. No guardé, le decía a mi esposa, ¿no? Digo, ¿no sé qué pasó esto, y lo otro? Y yo digo, miramos, qué tremendo que es el amor de Dios, cómo el Señor nos guarda y nos cubre. Porque a veces no sabemos qué estamos pasando, qué es lo que va a suceder. Pero el Señor nos da esa cobertura divina que nos protege, que nos guarda, y que muchas veces pareciera que
El enemigo va a tener la victoria, pero que el Señor nos la tiene asegurada. Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El Salmo 91:4 nos dice, bueno, verso 23, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora se ha dicho Jacob, Israel lo ha hecho Dios. Dios está diciendo, yo estoy ofreciendo cobertura sobre mi pueblo, yo cubro a mi pueblo, yo cubro la vida de cada uno de ustedes. La importancia de la cobertura espiritual, la importancia de que usted, como dice el Salmo 91:4, dice, ¿cuál es? Ya lo dije en el otro, ahí está. Dice, en Él estamos seguros. Salmo 91:4, con sus plumas, qué hermoso. Escuche eso. ¿Qué cosa más maravillosa? Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás, ¿qué cosa? La cobertura. Escudo y adarga es su verdad. Pero quiero quedarme con sus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Yo me acuerdo que cuando yo me portaba mal, y algunas veces me sigo portando mal, ¿no? Pero cuando era chico, yo recuerdo que teníamos esas camas que eran que venían con el elástico de hierro, ¿no? Eran altas. Y bueno, y había un don que nosotros teníamos con mi hermano, que hacemos enojar a mi papá, ¿no? Y mi papá era una cosa así, entonces si se enojaba, practicábamos la del corre camino, ¿no? Papá decía, pueden molestar todo el día, pero por favor no molesten a la siesta. ¿Escuché esa frase alguna vez? Llamame cuando quieras, pero en la siesta no. ¿Qué hacíamos nosotros? ¿Qué hacíamos? ¿Qué hacía usted? Molestaba en la hora de la siesta. Y mi papá tenía una particularidad. El gordo que hacía, chiflaba. Y esa era la primera advertencia. Era como la sirena, ¿viste? Entonces ya nos decía, estoy por levantar, cálmense. Cuando no escuchamos el chiflido y sentíamos el ruido de la cama, se levantó papá. Yo tenía un escondite secreto, una cobertura, que nunca la pudo descubrir. Hasta que un día mamá, viste cómo es mamá, ¿no? Hasta que un día mamá la descubrió. Pero mi escondite era meterme debajo de la cama. Y qué seguro me sentía debajo de la cama. Podía pasar mi papá, podía pasar a los gritos, pero yo estaba metido ahí abajo y me sentía tan seguro. Como así después me sentí seguro cuando pude entender y los años me ayudaron a crecer y a madurar, que papá también era parte de mi cobertura. Y hoy tengo una cobertura que es mayor a la de mi papá terrenal, que es mi Padre que está en los cielos. Que Él me guarda, que Él me cubre, que yo no sé lo que puedo estar pasando, qué puede suceder en estos momentos, pero que Dios me está guardando, Carlitos. Hace un rato la cobertura de parte de Dios, sino que así más tenemos un guitarrista con un Africa Look. Fue a poner los cables, ¡prum! Explotó y Dios lo guardó. ¿Qué hubiese pasado en otras circunstancias? Yo no lo sé. Pero sí tenemos que entender esto. Isaías, por favor, capítulo 60, verso 2 dice, ¿por qué aquí que tinieblas? Escucha, alguien reciba esta palabra, por favor. Porque dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. ¿Será profético esto? ¿Será profética esta palabra de Isaías 62? ¿Por qué aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones? ¿Cuántos saben que esto está pasando hoy? Año 2022, dice que hay tinieblas que están cubriendo la tierra y oscuridad de las naciones. Pero viene una promesa de parte de Dios, ve que la agarra, mas sobre ti
amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. La cobertura de parte de Dios está sobre tu vida. Él te guarda, Él te cuida, Él te protege. La gracia de Dios está sobre vos. Aleluya. Aleluya. En medio de tu proceso, en medio de tu desierto, se levanta un quinto manantial. Porque parte del proceso es que muchas veces te vas a sentir solo. No te van a comprender ni tus hermanos, ni tu esposa, ni tu esposo, ni aún tus hijos. Es un proceso que lo tenés que experimentar vos en forma única y personal. Yo no le puedo decir a mi esposa, pasa este proceso por mí. No, es individual. En ese proceso donde muchas veces encontramos la soledad, encontramos que no hay nadie alrededor, encontramos que si Dios dice, hay un manantial en el cual estoy yo y te estoy cubriendo. A pesar de todo lo que estés viviendo, yo estoy sobre toda razón y sobre todas circunstancias. Y termino con el Salmo 46:7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio no es cualquier Dios, sino que es el Dios de Jacob. ¿Y sabes qué pusieron ahí? Miramos, el salmista puso Selah. Selah. Después de esta expresión, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, pusieron una nota musical de silencio. Reposa, detente, espera, recibe. Selah significa exactamente eso. Detenete, espera la victoria, porque en medio de tu proceso Dios ha colocado manantiales para proveerte y para sacarte de cualquier situación, pero para que no salgas derrotado ni derrotada, sino que salgas con el poder del Espíritu Santo. Yo no sé si hay alguien que esté viviendo este proceso, estos procesos. Yo no sé si alguien está viviendo el desierto. Quizás sea para algunos, quizás sean para todos. Quizás sea para recordarnos, Dios, que en medio de todo ese proceso, en medio de ese proceso, Dios levanta manantiales. Mucho no se habla de Maná. Solamente aparece una vez, viene de los hijos de los edomitas, y usted sabe los de Edom quiénes eran, venían de la tribu de Saúl. Pero este hombre dice que su particularidad, y yo no sé por qué la Biblia lo puso, no entiendo por qué podría haber olvidado, porque estaba hablando de la descendencia de los hijos de Saúl, ¿qué tiene que ver? Pero es una palabra que Dios nos trae en esta mañana a cada uno de nosotros. Que Dios, en medio de nuestro proceso, tiene un lugar preparado. Tiene 5 lugares preparados para que yo me reconforte en Él. Y vuelvo al principio cuando empecé. Dice algunos allí, encontrarás